Hola, bienvenidos al video de hoy. El video de hoy versa sobre carbohidratos complejos que afectan la salud. Esto es, ellos son un peligro y son los almidones. El almidón, como ya dije, se clasifica dentro de los carbohidratos complejos. Científicamente se define como una molécula formada por la unión de miles de unidades de glucosa, lo que se conoce como polisacárido. Es un carbohidrato complejo porque para absorberse en el intestino necesita ser hidrolizado a moléculas de glucosa. Los almidones pueden venir de una gran variedad de fuentes, como aquí muestro. Pueden venir de los cereales, como el trigo, avena, arroz, maíz, cebada, quinoa, por nombrar algunas. También pueden venir de las leguminosas, y aquí tenemos las habichuelas o porotos. También tenemos a las lentejas en este grupo, a los garbanzos, a las habas, a los chícharos, conocidos también como arvejas. Y finalmente, en el grupo de los tubérculos está la papa, el camote, la yuca, también conocida como mandioca. La forma de los gránulos también varía, pudiendo ser redonda o poligonal, como pueden verse en las siguientes microfotografías. Los gránulos de almidón de maíz, de trigo, de centeno, de mijo, de cebada y de sorgo son pequeños. Los de arroz son más grandes. Y la avena tiene granos pequeños y también grandes, predominando los grandes. En cuanto al contenido de almidón, como vemos, varía entre un 70 a un 89% para estos tipos de gránulos provenientes de cereales, tubérculos y de la raíz yuca. En esta tabla también se muestra el diámetro del gránulo de almidón en micras, así como su forma. Vemos que el gránulo de papa es oval y esférico. En contraste, el maíz tiene una forma redonda y poligonal. También podemos ver que el contenido de almidón es mayor para el arroz y la papa, 89 y 82 respectivamente. Otro punto importante es que se ha observado que alimentos que contienen almidón en cantidades similares pueden generar respuestas glicémicas diferentes. El término índice glicémico se usa para medir la rapidez con la que los hidratos de carbono de un alimento pasan a la sangre en forma de glucosa tras ser digeridos. Cuanto más rápido se realice este proceso, más pronunciados serán los picos de azúcar en sangre. El índice glicémico se mide con una escala que va de 0 a 110. Se considera bajo el tramo que va de 0 a 55, medio en un rango de 56 a 69. Y por último tenemos un índice alto cuando el valor es de 70 a 110. Aquí se muestra el contenido de almidón para la yuca y este es del 77%. Y el índice glicémico de la yuca es de 65, que se considera estar en un rango mediano. Si lo comparamos con el trigo, cuyo contenido de almidón es similar, es de 74%. Este alimento produce que se incremente más la concentración de glucosa en sangre, ya que cae en un valor de 75, que ya se considera alto. El maíz, con un porcentaje de almidón de 71, tiene un índice glicémico
alto. Su valor es de 85. El arroz cocido contiene un alto contenido de almidón, un 89%, y produce una respuesta inmediata y de magnitud alta. Esto es, un pico alto en glucosa en sangre y por lo tanto de insulina. Su índice glicémico es de 95. Uno de los factores que modelaría estas diferencias es el estado físico del almidón contenido en el alimento. Por estado físico nos referimos a su estructura molecular. En realidad el almidón no es un solo polisacárido, sino la unión de dos polisacáridos llamados amilosa y amilopectina, que se pueden aislar por fraccionamiento y pueden ser estudiados de manera independiente. La amilosa, que es esencialmente un polímero lineal, constituye típicamente entre el 15 al 20% del almidón, y la amilopectina, que es una molécula ramificada más grande, es el componente principal del polisacárido y constituye de un 85 a un 80% de la molécula de almidón. La digestión del almidón, tanto de la amilosa como de la amilopectina, está principalmente mediada por enzimas llamadas amilasas, dextrinasas y disacaridasas, que actúan hidrolizando el almidón a monómeros de glucosa que se pueden absorber directamente a través de la mucosa intestinal. La amilosa está formada por largas cadenas lineales con 200 a 2500 unidades de glucosa y tiene pesos moleculares hasta de 1.000.000. Su estructura es en forma de hélice y es menos accesible a las enzimas digestivas y por tanto más resistente a la digestión. La amilopectina se diferencia de la amilosa en que contiene ramificaciones que le dan una forma molecular parecida a la de un árbol. Las ramas están unidas al tronco central. Su peso molecular es muy alto, ya que algunas fracciones llegan a alcanzar hasta 200 millones de Daltons, o sea, de peso molecular. La investigación ha confirmado que la amilopectina se digiere más fácilmente que la amilosa, porque tiene más enlaces de hidrógeno intramoleculares y menos área de superficie, aparte de que es soluble en agua. Se reconoce que en un alimento es importante el tipo de almidón que contiene, esto es, saber cuánto de cada uno de sus constituyentes está presente en el alimento. En esta tabla se muestra el contenido en porcentaje de amilosa y amilopectina, así como también en la última columna el cociente entre amilosa y amilopectina. Vemos que en la yuca tiene mayor presencia la amilopectina con respecto a la amilosa. Cuanto menor es esta cociente o ratio, amilosa-amilopectina, el alimento se absorberá más rápido. En el caso del maíz, tiene un valor mayor del cociente amilosa-amilopectina. De ahí que tendrá mayor dificultad para absorberse en el intestino. En general se dice que el tipo de almidón que contiene un alimento es tan importante como su estructura, su apariencia física. De ahí que tenemos que considerar otros factores
que alteran la apariencia del alimento. Primero tenemos que conocer si el alimento sufrió algún procesamiento, como los enlistados aquí. La exposición al calor durante el cocimiento del alimento impacta sobre la forma en que el organismo digiere y absorbe el alimento. A más cocción de un alimento, más rápido se absorberá. Por ejemplo, la pasta cocinada al dente, esto es cocida firme pero no dura, tiene menor índice glicémico, 46, comparado con la pasta que se coció durante más tiempo, donde el índice glicémico sube hasta 58. De igual manera que consumir arroz recién hecho, esto es caliente. El arroz caliente va a producir una elevación de glucosa en sangre más importante que ingerir una cucharada de azúcar de mesa. Por ejemplo, el índice glicémico del azúcar de mesa es de 59 y el índice glicémico de un arroz recién hecho es altísimo, es de 95. ¿Cuál es la razón por qué la cocción de los alimentos cambia su velocidad de absorción? Tenemos que al calentar el gránulo de almidón, estos primeramente se hidratan, hinchándose hasta que se rompe el gránulo por efecto de una temperatura aumentada, liberándose así la molécula amilosa de los gránulos y quedando suspendida en el medio. Esto provoca un aumento en la viscosidad. Esto es, se va formando progresivamente un gel. Si se consume el alimento recién hecho, resultará en un aumento rápido del nivel de glucosa en sangre. Esto es, la preparación tendrá un alto índice glicémico. Ahora pasaré a explicar una modificación del almidón que puede ocurrir en el tiempo si es que la temperatura disminuye importantemente. Es un proceso gradual que consiste en un post-arreglo molecular de la molécula amilosa cuando la temperatura baja. Este proceso se conoce como retrogradación. Cuando la temperatura comienza a bajar, se favorece la atracción entre las moléculas de amilosa que se habían salido del gránulo, formando una red entre sí que atrapa el agua y los gránulos de almidón hinchados. Este reordenamiento de las cadenas de amilosa favorece el entrampamiento de los gránulos de almidón que contienen amilopectina. El resultado final es la formación de un almidón que resiste al proceso digestivo. Las enzimas ya no van a ser capaces de digerir, de romper en unidades mínimas en glucosa, y este almidón resistente va a quedar disponible para que tanto las bacterias, los hongos y las levaduras la puedan fermentar. Ya no seremos nosotros, sino nuestros microbios intestinales los que se den todo un festín. De este modo, el almidón resistente se convierte en una especie de fibra que actúa como un prebiótico. Continuamos con la influencia del tipo de procesamiento en el parámetro de la absorción del alimento, específicamente el índice glicémico. Tenemos que algunos alimentos cambian este índice al convertirlos en puré. Por ejemplo,
se va a aumentar importantemente el índice glicémico al consumir un puré de papa recién hecho. Otro ejemplo de modificación de la absorción son los granos de trigo enteros que son relativamente resistentes a la digestión, pero una vez molidos y horneados van a ser mucho más fáciles de digerir. Por esta razón, el pan blanco y el integral de textura fina tienen un elevado índice glicémico, mientras que los panes hechos de varios cereales tienen un índice glicémico intermedio. Cuando un amiláceo se tritura, las partículas de almidón se vuelven más finas, por lo que se facilita su masticación y digestión, lo que tiene como consecuencia el aumento de su índice glicémico. Es precisamente el caso de los cereales cuando se reducen a harina. Así pues, la harina de arroz tiene un índice glicémico mucho más alto que el arroz de origen. Igualmente ocurre con la avena y la harina de avena. Un alimento que se ha colado, se le ha retirado la fibra y ha aumentado así su velocidad de absorción y va a tener un índice glicémico mayor. Cuando el grado de madurez de la fruta o vegetal es mayor, este tendrá una mayor concentración de azúcares y su índice glicémico será mayor y el contenido en fibra habrá disminuido importantemente. La cocción al vapor provoca menor gelatinización que la cocción por inmersión porque implica menor hidratación. En consecuencia, un alimento cocido al vapor va a tener un índice glicémico menor del que tendría cocido por inmersión. Elige buenas combinaciones de alimentos. Agrega fibra a los platos ricos en carbohidratos. Combínalos con proteínas. Si quieres menor índice glicémico de las frutas, combínalas con frutos secos como la nuez, las almendras, incluso con yogur, porque la proteína y las grasas van a enlentecer el vaciado gástrico y el tiempo en que las frutas son asimiladas. Añade algo ácido a tus platillos. Esto es unas gotas de limón o de vinagre, ya que los alimentos más ácidos van a retrasar la digestión y el añadir unas gotas de vinagre o limón a las comidas puede disminuir desde un 20 a un 40% el índice glicémico. Por esto mismo se usan los encurtidos en vinagre para evitar la sensación de hambre entre las horas. Conclusión: cambia los almidones peligrosos a almidones resistentes y obtén los beneficios en salud al darle a tu microbiota el alimento, esto es el prebiótico, que ellas necesitan para multiplicarse. Finalmente, durante la preparación de tus alimentos, elige métodos de procesamiento que resulten en un índice glicémico menor.